Muy buenas tardes, apreciados compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es Carlos Villamarín, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad UNAL Abierta a Distancia. En este caso, voy a realizar la exposición de la fase 4 del programa Proyecto de Grado. Para este caso, se definen, ¿cierto?, las especificaciones y la solución para las etapas de la implementación del software Five9, que es un software que realiza la gestión y control de procesos de atención de llamadas en un call center. Entonces, para este caso, en esta parte definimos las especificaciones técnicas del equipo servidor, ¿cierto? Para poder realizar la instalación de nuestro equipo. Las especificaciones técnicas para nuestro servidor de gestión de casos, en este caso para erradicar las llamadas, ¿cierto? Especificaciones técnicas de los equipos, en este caso para los operarios, es decir, los agentes de soporte técnico, especificaciones técnicas de la diadema, en este caso, como para un ejemplo, como la diadema que tengo en este momento donde estoy realizando y vamos a hacer la prueba. Listo, para este caso, el almacenamiento y grabaciones, el cliente se definió que debe contar con un espacio de almacenamiento, bien sea en la nube o un DVR. Es recomendable para utilizarlo para el Five9. En caso de que el equipo se maneje las grabaciones de manera local alojadas en la base de datos del equipo servidor, también se podría manejar, pero se correría el riesgo de que si se sufre alguna afectación en el disco duro, no se pueda recuperar la información, en este caso de las grabaciones alojadas de la gestión de las llamadas. ¿Listo? En este caso también se validó los casos del usuario. Entonces, en todos los casos el usuario debe contar con auriculares, es decir, como en este momento, para poder realizar la gestión y la atención de las llamadas, que cuente con un micrófono en este caso, para poder realizar en este caso el bloqueo, ¿cierto? El muteo de la llamada en caso de que requieran para que el cliente no los escuche. ¿Listo? Tener abierto el programa, en este caso, o que esté en un segundo plano, el software para que funcione correctamente. Tener la conexión a internet, en este caso, como yo me encuentro desde mi casa, por lo menos mínimo una conexión residencial para que el programa sea estable y funcione, pero también puede ser que afecte las llamadas en caso de que la conexión no sea estable. Listo, tener una conexión mínimo de 4G. En este caso, para el networking del Five9 definimos que es instalado sobre una IP del cliente, es decir, sobre una red local, por lo cual debe ser instalada por el mismo cliente. ¿De acuerdo? Las características de la IP, entonces necesitaría una IP primaria, ¿cierto? Una IP secundaria, aunque no se instale en el módulo de alta disponibilidad, se debería tener en caso de una contingencia. Y una IP para el servicio principal del Five9 para que pueda hacer la atención de las llamadas y de listo. Una vez estos son requeridos contar con un servidor DNS para realizar la puerta de enlace, conectividad IP a internet estable, servicios de configuración SMTP para anuncios y fax e email en caso de pronto de que querramos y cuando nuestro cliente llame, ¿cierto? Ingrese a la llamada, automáticamente el software nos cree la plantilla inicial para registro de casos o también si queremos al momento de realizar la finalización de la interacción nos envíe el mismo software un correo de cierre a los datos que se encuentran alojados en la base de datos del cliente al correo para que así pueda saber la gestión que se realizó. Listo. En este caso, la etapa ya de creación de los usuarios, una vez finalizada la instalación del software Five9, se puede asignar diferentes roles y permisos al técnico indicados por el cliente para que él mismo pueda moldear a la empresa como se desee de acuerdo a las necesidades de cada área. Por ejemplo, creación de usuarios, asignación de roles y permisos dentro de la plataforma, creación de departamentos y dependencias, creación de extensiones para el correcto ingreso de las llamadas a cada uno de los departamentos. Por ejemplo, acá tenemos la instalación de los teléfonos IP. Para los teléfonos IP deben ser instalados y configurados en el cliente bajo su red usando los datos y las extensiones creadas en Five9. ¿Listo? Para poder sincronizar en este caso las extensiones al programa para que así mismo al ingresar las llamadas a libere y digitar las diferentes opciones el sistema pueda remitir cada una de las llamadas a los diferentes departamentos. Y ya por último sería entonces la parte de la capacitación y activación del servicio. Una vez cumplidas las etapas anteriores, sería posible activar Five9 en los equipos del cliente. Esto se realiza de forma coordinada con el cliente para no afectar la operación. En caso de que haya algún error, ¿cierto? Se presenta algún bug en la herramienta, pueda ser un poco más sectorizado.
y no afecte todas las áreas. Además, también se contaría con el apoyo del personal técnico, ya sea presencial o con soporte en línea. Puede ser, por ejemplo, mediante la herramienta NIEX, como esta herramienta que tengo en este momento que permite la conexión remota, ¿cierto?, a los equipos para poder realizar soporte técnico bajo alguna eventualidad que se presente en la implementación. Y ya por lo último sería entonces la etapa de la capacitación de los usuarios para poder realizar entonces la validación y saber cómo funciona cada uno de los módulos, ¿cierto?, del sistema. Por último pasamos entonces a la parte de la instalación y configuración del programa, donde se eligen las diferentes versiones, ¿cierto?, y los diferentes complementos que se quieren instalar, ¿cierto?, en el equipo servidor. Acá sería el proceso de la validación inicial de la interfaz. Acá sería la carga del sistema operativo para realizar la instalación, ¿cierto? Aquí ya podemos ver la instalación del primaria, el equipo base, en este caso el servidor, y acá podemos ver ya cuando finaliza el networking de lo que sería la IP, el gateway, el DNS y todo lo que necesitaríamos respecto, digamos, a los datos básicos de conexión al servidor. Por último, por ejemplo, una vez instalados todos los paquetes y características de la interfaz que vimos anteriormente, el servidor se debe reiniciar para que active todas las características que anteriormente se instalaron. Se activará un asistente para la configuración de red y los servicios, pero en este caso, para este proceso y realizar paso a paso el instalador, se requieren unos datos por parte del cliente para que se pueda realizar la correcta configuración del servidor. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, direcciones IP del servidor primario, que sería el Find9, la máscara de red, la correspondiente a la IP del servidor, la dirección IP del enrutador, en este caso para el acceso a Internet correspondiente a la red LAN, la dirección IP del servidor y los nombres se debe dejarse vacío, ¿cierto? Que en este caso sería el PBX, el dominio. Por ejemplo, el nombre del DNS del servidor email SMTP, en caso de que queramos que las llamadas se remitan, en este caso estén enlazados, ya sea por medio del programa, por medio de una API, ¿cierto?, a nuestro servidor SMTP para que él realice el envío de los correos de cierre a los usuarios y ya lo que serían los passwords, las contraseñas. ¿Listo? Ya finalizando, acá podemos ver entonces el paso 3, que sería el flujo genérico de las llamadas al IVR, desde que ingresa la llamada y se realizan las diferentes opciones para que el sistema redirija la llamada a las diferentes áreas que tenemos en este caso de nuestra empresa. En este caso, suministrar por parte del cliente información de voz para armar el IVR, es decir, estos son como unos datos que considero que son muy específicos y se requieren para la implementación correcta, en este caso, de lo que sería nuestro sistema de gestión de llamadas Find9. Por ejemplo, para la creación del IVR se requieren grabaciones de audio para que puedan ser ancladas al IVR y en los menús adicionales y en las diferentes opciones. Música, digamos, de ambiente pasivo para las llamadas en espera y la asignación de llamadas se aplica en este caso. Música para cuando se pone una llamada en espera por cualquier motivo, ya sea por espera o para validación en otra área, etc. Acá se definió el formato de grabación de los audios, ¿cierto? Cómo van a quedar, en qué formato grabados para posteriormente ser validados o auditados por parte del personal encargado. Listo. Y estas son unas sugerencias de textos correspondientes al árbol de IVR con unos audios específicos que naturalmente obviamente varían de acuerdo con el armado del menú, de las necesidades de la empresa. En este caso son un poco ambiguos, digamos muy subjetivos, porque estaríamos hablando, no estamos hablando de un caso particular, ¿cierto? Entonces puede ser una empresa de telecomunicaciones, de servicio al cliente, de ventas, de diferentes temas. O dentro de la misma empresa pueden tener diferentes call centers donde se manejen diferentes temáticas. Entonces, digamos, acá validamos el primer ejemplo. Bienvenido a la empresa XX, que en este caso la empresa Claro, Movistar, ETV, etc. Para comunicarse con atención al cliente, digite 1. Administración, digite 3. Si requiere enviar un fax, digite 5. Si conoce el interno, digite. De lo contrario, guarde un instante y será atendido por la operadora o a la brevedad. ¿Listo? O por ejemplo todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Si prefiere dejarnos un mensaje, por favor, digite 1. O si prefiere el menú principal o comunicarse con nuestra atención, digite número 9. De lo contrario, espere en línea y el primer operador disponible le atenderá. ¿Listo? En este caso serían como ejemplos de lo que puede ir anclado al IVR para que la persona escuche en caso tal de que lo requiera. Y ya por último dice que realicemos una simulación de lo que sería nuestro software Find9 ya operando, ¿cierto? Entonces en ese caso, como primero de evidencia, hicimos la simulación de lo que fue en este caso
los datos en cuales se armó, y ahora vamos a realizar entonces un ejemplo de la conexión a nuestro software Five9 ya funcionando. Entonces para ese caso vamos a ingresar a nuestro software Five9, acá vamos a digitar entonces en este caso usuario y contraseña, le vamos a dar login y automáticamente el sistema nos va a direccionar a nuestro servidor donde tenemos implementado nuestra herramienta, ¿cierto? Entonces acá nos vamos a loguear como agentes, en este caso para las diferentes campañas. El sistema automáticamente empieza a detectar según el usuario y la contraseña los permisos que requiere. Acá en este caso empieza a cargar lo que sería la configuración de la estación y el identificador del agente. Le vamos a dar siguiente. Y en este momento se está verificando la estación, es decir, que la diadema cumpla con todas las condiciones para poder tener una correcta atención al cliente y posteriormente poder recibir nuestras llamadas. Ese proceso de validación se puede demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dependiendo la estabilidad que tengamos en este caso el internet. Entonces vamos a esperar unos momentos para que podamos realizar entonces nuestra prueba, ¿cierto? Un momento. Listo. Listo, ya cargada nuestra estación, entonces acá nos dice que la conexión fue satisfactoriamente, se verifica los audífonos y la diadema, ¿cierto? En este caso, y el micrófono que se encuentra disponible para atender nuestra llamada, en este caso un audífono Plantronics, que es el indicado en este caso para el manejo de atención al cliente en call center. Ya podemos ir a visualizar nuestro panel de instrumentos y posteriormente ya ingresamos, ¿cierto? A Carlos Julio Villamarín Guevara, que en este caso soy yo, ¿cierto? Nuestro agente de prueba. Y aquí ya podemos ver las diferentes modalidades. Aquí podemos ya ver el encolamiento de llamadas. Dice que hay una llamada en espera, ¿cierto? En este caso, si yo le diera acá donde dice listo para vos, automáticamente me colocaría disponible y procedería a ingresar la llamada de atención para la atención de mi cliente, ¿cierto? Y aquí ya usted utilizaría, ¿cierto?, el protocolo de bienvenida definido para la atención de mi cliente. Eso sería todo en cuanto a la parte del funcionamiento de nuestra plataforma y la implementación inicial de cómo funcionaría la instalación del servidor y la puesta en marcha a prueba de nuestro software Five9. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.